Bueno, el Unga Tonga llena de vapor de agua la estratosfera y es una muestra más de que el principal efecto invernadero viene por el vapor de agua. Algo que me explicó a mí mi padre cuando yo tenía 10 años. Que haya caído arriba y de cómo sean los tiempos de concentración. Por eso es tan importante generar obstáculos que se llaman diques o azuques o Claro, presas, que estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001. No se han llegado a invertir las previsiones que había establecidas o proyectadas, ¿no? Y hay muchas obras del proyecto que no se han ejecutado. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa es de todo el que le ha tocado gestionar de un color o de otro, venga de quien venga. Y todo eso es cuenca hidrográfica, no tiene nada que ver ahí la comunidad autónoma. hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de estar aquí otra vez con vosotros. Bien, pues hoy tenemos un vídeo con una persona muy interesante y os voy a contar algo. Yo cuando yo fui al vídeo, a la publicación de un corto de vidas irrenovables, yo hice un llamamiento para que la gente viniese a Málaga a ver ese corto porque era muy importante que la gente tuviera contacto, que la gente conociera, que la gente tuviera constancia de que eso, de lo que está ocurriendo. Y allí estaba Poli Pastor. Allí estaba Poli Pastor, estuvimos charlando, nos conocimos y oye, y tiene muchas cosas interesantes. Y yo pensé, joder, a este hombre hay que traerle al canal a que nos cuente cosas, a que nos cuente cosas. Así que esta va a ser la primera, pero espero que no sea la última. Así que le damos un fuerte aplauso a Poli Pastor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Elías. Pues estoy un poco acatarrado con la voz así tomada. Pero bien, Ya te... encantado de estar contigo y, como dices, encantado de conocerte en persiano. Y bueno, en fin, que seguía tu canal y eres un tío admirable por lo que haces y por lo que cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? Sí, pero Pulit, pasa una cosa y es que algo tengo que hacer mal porque el mensaje no llega a todo el mundo, no llega a todo el mundo. Pero bueno, la gente normalmente, bueno, la cosa va a ir progresando, va a ir poquito a poco, va llegando y poco a poco estamos abriendo los ojos. De hecho, estamos viviendo el retroceso del péndulo woke. Estamos viendo el retroceso del péndulo. Ahora vamos hacia el otro bando y ya incluso los más progres del YouTube ya hablan de que el fascismo, vamos a decirlo entre comillas, el fascismo es el nuevo punk, es el nuevo punk, ¿no? Claro, como se les ha llenado tanto la boca a esta gente de izquierda de señalar, de marcar el relato, hostia, pues ha llegado un momento en el que es una percepción personal, ¿eh? Creo que la gente de 20 a los 30, sobre todo de 25 a los 35, ¡buah! A esa generación la han destruido, pero la que viene nueva no ve la tele, el mensaje no les llega y como el mensaje no les llega, pues ven las redes sociales y en las redes sociales lo que hay es contestación a ese mensaje que se propaga desde las televisiones. Entonces es lo que están, es lo que es lo, son los creadores de lo que viene, son los creadores de lo que viene y lo que viene muy fuerte y viene una generación de gente que no se cree absolutamente nada. Y en ese sentido, pues hostia, está muy bien que aparte de que no se creen las cosas, pues también haya alguien que se las explique. Y por eso a mí me parece que es importante que tú estés hoy aquí con nosotros. Bueno, pues yo soy uno más y el importante eres tú, que eres el que genera el movimiento, ¿no? Los demás somos Bueno, como las estrellas, como cuando se ven en el cielo, ¿no? Lo importante es la Tierra que da vueltas y que permite ver al cielo entero si te pones a mirar, ¿no? muy bien, Puli, vamos a ver, yo tengo algunas cosas que preguntarte, pero antes de empezar me gustaría que nos contaras un poco sobre quién eres tú, porque habrá mucha gente que no te conocerá y dirá, bueno, ¿y qué me va a contar este hombre? ¿Quién es este hombre? Y háblanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy un niño que vivía en un pueblo, Priego de Córdoba,
al que su papá le gustaba el campo y bueno, en aquellos tiempos, años 70, pues es que no había tampoco mucho que hacer los fines de semana y te ibas al campo con tu papá, con tu mamá y con tus hermanitos. Y bueno, y a partir de ahí, pues Boy Scout, luego llega Rodríguez de la Fuente, te enamoras del campo y te interesas por la biología, por la naturaleza y así pues 50 años después casi, ¿no? Y Y bueno, y bueno, vas viendo y vas creciendo, ¿eh? Y a partir de 50 ahí, años pues, después, ha hecho muchas cosas. pues hice ingeniería forestal y eso, pues gracias a un profesor que me orientó bien, pues te metes en un mundo que conoce el mundo rural, pues desde todos sus aspectos, desde hacer un camino hasta pues generar arboleda o proteger de las inundaciones, estas, por ejemplo, tan terribles que hemos sufrido no hace mucho, ¿no? Y eso, pues, y además está muy cerca de la gente porque maneja recursos para aprovechamiento de la gente y crecimiento del mundo rural o la conservación del mundo rural, este que ahora se está despoblando y que por una parte parece que nos importa y por otra, según se actúa, pues parece que no, ¿no? Porque los pueblos, Yo creo, aunque el discurso sea que sí, pero te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión. No sé lo que opinarás al respecto, pero te voy a dar mi opinión. Yo personalmente creo que en la Revolución Francesa los súbditos se convirtieron en ciudadanos. En la Revolución Francesa, ya estamos hablando de bastante atrás. Ahí los súbditos se convirtieron en ciudadanos, pero en los 90 hemos llegado, cuando cayó el muro de Berlín, hubo una transición muy rápida y nos convirtieron en consumidores. Y ahora ya creo que ha llegado un punto en el que no nos necesitan. Y llegado al punto en el que no nos necesitan, hostia, pues la gente se afana, se preocupa por intentar sobrevivir. Y entonces, claro, sí que es verdad que la conciencia, que es lo que tú estás criticando, hostia, pues se hace complicada, porque cuando tu pirámide de Maslow se empieza a desmoronar y tú necesitas sobrevivir, hostia, pues claro, si no tienes sustento para llegar bien holgado a final de mes, pues difícilmente te puedes preocupar por otras cosas, ¿no? Lo hemos visto ahí en Valencia, ¿no? Hemos visto en Valencia cómo después del desastre que ha habido, hostia, pues ha habido un espectro, facción de la política que se preocupaba mucho por la gente, pero no se han movido del sofá. Yo me imagino que será por falta de recursos para donar y para ayudar, ¿no? Pues la izquierda caviar no ha ayudado en absolutamente nada. Desde el sofá ha intentado ayudar y lo único que hacía era señalar al que realmente iba a ayudar. Yo me imagino que eso se debe a la falta de recursos. No creo que. No pienso que sea por maldad intrínseca de la gente, de ese movimiento. No sé qué opinas al respecto. bueno, yo creo que tú estás queriendo quedar bien, que tú te sabes la historia, como yo, y bueno, y es que hay cosas como el otro que dice que casi no se, o no se pueden o no se deben decir en público, pero ese no ha sido el asunto, ¿no? Y de hecho está escrito y no tienen más que escuchar los discursos del gurú del nuevo Foro Económico Mundial, como es Noah Yuval Harari, y bueno, o leer libros como Colapso de Janet Diamond o cosas así, ¿no? Cuando llevas ya una trayectoria desde las cosas del Club de Roma del año 70, en fin, Es afirmativo. De ahí viene todo. pues ya está. El tema es ese, que el día a día el paisano, pues al final tiene que sobrevivir y el colapso no puede ser instantáneo, pero que está programado. A los hechos nos tenemos que remitir de 2000. Además, fíjate que le han puesto fecha 2030 y empiezan además y nada menos que a primeros del año 20 y a primeros del mes y la primera quincena del primer mes del año 20, ¿no? Vale, Puli, pero pienso que hay muchas cosas que están ocurriendo que auguran que este colapso va a ser prácticamente inevitable, como es el cenit de los combustibles fósiles. Creo que eso no tiene no tiene buena solución, no tiene buen arreglo, ¿eh? Bueno, pues no sé, habría que preguntarle a expertos en combustibles fósiles, pero si tú hablas con José Antonio Sáenz de Santa María o geólogos así de que están cogiendo renombre precisamente
por presentar otra visión del tema, pues parece que no es tan así, ¿no? Y que no son tan fósiles y que son más renovables de lo que uno esperaba, Sí, ¿no? sí, yo soy de esa corriente. Yo soy de la corriente que creo que los combustibles mal llamados fósiles, porque claro, ¿dónde va un dinosaurio a 7.000 metros de profundidad? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Es imposible, ¿no? Entonces sí que creo en la teoría biótica de la formación de combustible y sí que pienso que el carbono está en la piedra, el agua es la que contiene el hidrógeno, y entonces necesitamos las variables termodinámicas como calor y temperatura para cocinar estos hidrocarburos que son los que después utilizamos. Lo que pasa es que yo opino que somos demasiada gente y creo que nuestra capacidad para consumir hidrocarburos es más rápida que la del planeta de generarlo. Y entonces, si tú sacas más de lo que entra en el saco, al final el saco va a llegar un momento en el que va a estar vacío. Sí, eso es siempre lo que se llama la tasa de renovación y por eso no se les llama recursos renovables, sino que por eso se les llama fósiles, pero simplemente porque la tasa de renovación, que no deja de ser una renta, como todo, pero vamos, como cualquier recurso natural, ¿no? Tú usas cualquier recurso natural por encima de su tasa de renovación y el colapso es seguro. El ejemplo siempre se pone con una cuenta bancaria. Si tú sacas más dinero de lo que tienes de capital o de lo que te produce ese capital como renta, o de si tú gastas más de lo que ingresas, eso siempre llegas al colapso, ¿no? Y terminarás por pasar hambre. O sea que... Yo, por ejemplo, yo Pero que eso es soy... una ley energética, ¿no? Los linces cazan conejos porque la energía que obtienen de cazar un conejo es mayor que la energía que gastan en cazarlo. Y por eso tienen ese tamaño y por eso... Yo, por ejemplo, yo que vengo de, mi abuelo tenía barcos pesqueros y estoy muy relacionado con el mar. Yo pongo el ejemplo de los peces y los caladeros. Si tú pescas por encima de la tasa de reposición de ese caladero, pues al final acabas esquilmándolo y es necesario que haya paros biológicos, la gente se queja, pero joder, es que no puedes esquilmar la población, porque si no al final te quedas sin el recurso. Tienes que capturar por debajo de la tasa de reposición. Pues por eso estamos en una fase que realmente lo que estamos es, o como se llama realmente de forma adecuada, es una transición energética, ¿no? Lo que pasa que es que Exactamente. lo están queriendo enfocar así, que si el carbono, que si tal, que si cual, pero la finalidad principal es crearle mala imagen al carbono porque es lo que realmente se quema, ¿no? No es Estoy de otra cosa. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que esto es inevitable. Lo que pasa es que nos están contando un cuento chino para que, eh, para que no nos alarmemos. Porque, Puli, si mañana sale una autoridad mundial a decir que se están agotando los hidrocarburos, sin hidrocarburos no hay crecimiento económico, las energías renovables, lamentablemente, las mal llamadas renovables son alternativas, son energías alternativas, pues la alternativa no da para mucho. Entonces la cosa está muy mal. La cosa pinta muy mal. Sin consumo de insumos energéticos no hay crecimiento económico. Sí, pero además hay otra cuestión que es la geopolítica y la geoestratégica, ¿no? Que ya has tratado tú también. El otro día teníais un monográfico sobre el tema también hablando de geoestrategia con los recientes sucesos de Siria y tal. Estaba ahí Julio y otro chico y está todo muy acertado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el mundo desarrollado está polarizado y prácticamente los recursos energéticos clásicos pues siguen estando donde tradicionalmente ha estado la civilización, ¿no? Que ha Sí. sido Asia, prácticamente y Centroasia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que con el desarrollo de la historia, en los últimos 5 siglos, el desarrollo se ha polarizado, llámalo hemisferio norte o llámalo occidente, y está ese desequilibrio. ¿Por qué no ha habido problema cuando se ha dominado esos centros energéticos, digamos, siglo XX, ¿no? Pues porque no ha habido conflicto. O el conflicto estaba muy claro. Desde el momento que se han polarizado las cosas y que han surgido otras potencias capaces de desequilibrar ese estatus, pues parece que ha surgido el problema, ¿no? Vamos a ver, Puli, tú desde tu punto de vista, vamos a ver, eres técnico forestal, conoces el Sí, medio ambiente. Tengo entendido que conoces bastante bien China. pues bueno, he estado el mes pasado por allí, ¿Has estado de trabajo? recorriendo.
o de No, he plaza? estado de viaje de estudios, como digo yo siempre, ¿no? Porque si vas con interés siempre se aprende. ¿Y Y qué? ¿Qué bueno, has podido ver? ¿Qué ves? ¿Qué pues has he, visto? he podido ver la transición energética. Esta, ¿Transición energética en China? No me lo creo. pues Este, mira, a mí me ha sorprendido que tenían el concepto de que Pekín, la contaminación, las mascarillas, el humo, y ahora llegas y te encuentras con una ciudad de 25 millones de habitantes, sin humo, sin contaminación y prácticamente toda la movilidad electrificada. Madre mía, ¿qué me estás contando? Pero eso Por rompe con ejemplo, la imagen, ¿tú te acuerdas de las imágenes estas de China de los años 70, la China de Mao, por decirlo de alguna manera, todo el mundo vestido de verde, militar y con bicicleta? Bueno, sí, pues sí. ahora tienes los modelitos de todas las marcas occidentales más representativas o más emblemáticas y lo que menos se despacha es una bici eléctrica o una moto, sobre todo motos de batería eléctrica, ¿no? Y coches a montones, pero Coches eléctricos. de coches eléctricos a montones. Al menos los de gama media y baja, ya los de gama alta, pues sí te puede encontrar Volkswagen, Mercedes, tal, ¿no? Pero los de estos, el MG y las marcas estas eléctricas que se empiezan a ver por aquí, de ¿cómo es? Your Dreams, no sé, Best Your Dream o así, BYD, pues a montones, pero claro, y luego sorprendentemente, pues te mueves por el país y te puedo decir que solo he visto un parque eólico, solo uno, Pero con entonces, todas las montañas que hay. ¿y entonces de dónde están sacando tanta energía eléctrica? Pues cuando te pones a pensar y el consumo de carbón este que se le atribuye a China, pues seguramente esté entre la hidroeléctrica, las térmicas y algo de nuclear produciendo batería. ¿Dónde está la transición energética? Cero. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, no el problema, pero sí el beneficio. Beneficio uno, hemos terminado con la contaminación de las grandes ciudades, los grandes centros humanos, que no está mal. ¿Y cuál es la otra ventaja? Pues la otra ventaja es que consumimos recursos propios y no dependemos de recursos externos como puede ser el petróleo, ¿no? Que no tenemos o que no tiene. Pero Con claro, lo Puli, cual, pues a nivel de planificación no está mal. pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, no está mal, pero vamos a rascar un poquito. Para conseguir eso que tú has dicho aquí en España, por ejemplo, hostia, es que nos hemos cargado la industria pesada. Pero es que no estamos hablando de España, estamos hablando de China. Pero en ¿Qué China no está, ventaja tiene China? pero Pero en es que China a no lo están mejor hay... propios. No están quemando ¿Eh? recursos propios porque están quemando el gas ruso. No, o el carbón también. El carbón sí tiene minas de carbón y bueno, y centrales hidroeléctricas y nucleares, pues sí son más recursos. No. De hecho, fíjate lo que ha pasado en Níger con el uranio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Bueno, pues que quién dominaba Níger y la mina de uranio en Níger. Francia, Claro. ¿Y qué le ha pasado a Francia? Que que han se ha agarrado seguido. un cabreo del 15, ¿no? ¿Y con quién se ha cabreado? Con Rusia, ¿por qué? Porque los han echado de allí. ¿Y dónde está dónde está Francia ahora? Metiendo baza en Ucrania para ver si por ahí, en fin, son cosas muy complicadas, son cosas, pero lo que hablabais el otro día de geoestrategia, ¿no? Pues ese uranio seguramente terminará en las nucleares rusas, quedará en electricidad china y terminará en centrales nucleares chinas. Entonces, ¿Qué ha un hecho momento. China? Pues China lleva también la filosofía de la ruta de la seda y lleva 20 o 30 años trabajando en África de una manera muy distinta de cómo ha trabajado Occidente en los últimos 200 años en África, ¿no? Entonces, Vale, bueno, pues son maneras de filosofía y de encarar la cosa. por lo que yo te estoy escuchando, la transición energética en China es toda una realidad. La transición de los vehículos de combustión para consumir combustible que ellos no tienen, se está transitando a la electricidad. Están generando electricidad con gas, con carbón propio y con hidráulica. O sea, la transición puede ser toda una realidad en China, pero a Claro. nivel de generación energética, hostia, pero no me lo puedo. Pero ¿cómo va a ser eso? Vamos a ver, 1.300 millones de chinos y las infraestructuras, pero vamos a ver, un momento, un momento, un momento. Puli, si aquí en España mañana todo el mundo se pasa al coche eléctrico, el, el sistema se cae,
se cae el sistema porque las redes no están diseñadas para tal cantidad de energía. Y los chinos Claro. ya las tienen. Pero es que estamos hablando de China y no estamos hablando. Ahora sí ya empezamos a hablar de otros sitios. ¿Qué le pasa a Andalucía? Por ejemplo, con respecto a no siquiera China. Tú te vas a una ciudad como Xi'an o Huangzhou. ¿Qué población tiene Huangzhou o Xi'an? O sea, a lo mejor tendrá 13, mil, 13 millones de habitantes. 13 claro. millones de habitantes, ¿qué es? En 40 kilómetros de diámetro. 40 kilómetros de diámetro, tú tienes 13 millones de habitantes. 13 millones de habitantes, ¿qué es? 13 millones de habitantes, para hacerte una idea, es el doble de la población de toda Andalucía. Ujú. ¿Es comparable? No. ¿Por qué? Porque un señor en Xi'an o en Huangzhou, con su coche eléctrico, hace 200 kilómetros al día en un radio de 40 kilómetros de ciudad, pero por la Vale. noche está en su casa y carga el coche. Y además una cosa que se me está ocurriendo a mí ahora mismo, si tú tienes la gente concentrada, la tienes en alto, en edificios, La rentabilidad energética, claro, sí, sí. claro. Las ciudades energéticamente es lo más competitivo, energéticamente lo más eficiente son las ciudades. Cuando la gente está dispersa, ahora tú llévale un enchufe a casitas que están puestas por toda la costa. Claro, la población está más Si eso dispersa. lo puedes comprobar en nuestro urbanismo. El urbanismo que se ha creado en zonas rurales, ¿qué le pasa? Pues que los costes son grandísimos, no solo en distribución de recursos, sino, por ejemplo, en recogida de basura. Claro. Porque la eficiencia se derrumba. Pues ya te digo, tú coges la doble de la población de Andalucía, Shanghai y Pekín, toda la población española, metida en dos ciudades. Pues la economía de recursos es muy superior. Pues no me había parado a pensarlo desde ese punto de vista y me Pues, parece por ejemplo, interesante. pues por eso te he dicho que el viaje es un viaje de estudios, porque he aprendido un montón solamente con observar ese tipo de cosas. Tú, Andalucía son 8,5 millones de kilómetros cuadrados con 8,5 millones de habitantes. Tú calcula el diámetro de Shanghai, por ejemplo, que son 80 kilómetros, o Pekín, que son 35, ¿no? Pues la superficie es mucho menos. La economía, la eficiencia, el mantenimiento nada más de infraestructura, de carreteras y tal, es mucho superior. Y además que Limpieza, en fin, un montón de cosas. la gente vive en vertical. Totalmente. Eso también es otra cuestión. Los barrios bajos y tal, es increíble cómo se ha concentrado allí y qué estructuras tienen, ¿no? Y de ahí viene toda esta cuestión que se decía de las constructoras chinas y tal, ¿no? Allí hay edificios de 35 plantas o 40 plantas. Y además con una cosa que tienden a la exterioridad. Casi todas las viviendas son exteriores, con lo cual eh, la arquitectura bioclimática es también mucho más posible, más fácil, más viable que en otras. Mira, una cuestión. Ayer escuché a Adrián, no me acuerdo el nombre, el apellido, Adrián que está en China, que está casado con una china ahí. Adrián, no me acuerdo. No sé si se llamaba Adrián, no me acuerdo. Bueno, este hombre que está en China crea contenido acerca de China. Y ya decía que el trabajador medio chino es más rico que el trabajador medio español. Es Pues que, puede ser, vamos, se ve, cuando ves la gama de coches que usan, pues puede ser. claro, pero también es que aquí con el tema de los impuestos, joder, macho, es que manda huevos, ¿eh? Ya no sé. Pero pues por lo visto pregunté allí a una chica, a una intérprete, y si el nivel de vida estaba muy parecido al de aquí o incluso superior, ¿no? Te digo Y, una cosa, y cuando, te digo una cosa que he escuchado hoy mismo. Parece ser que el ciudadano medio chino ya está comprando Bitcoin. Es que me he quedado, digo, que ya antes no era, no sé si antes, es que no estaba permitido, o no sé si es que antes no tenían posibilidad de acceder, no lo sé. Noticia hoy, o por lo menos yo lo escucho en redes, que el ciudadano medio chino está accediendo a Bitcoin. ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin si el chino entra? Si es que son tantos, si es que son tantos que. bueno, la verdad que
China puede dividirla en mitad y mitad, pero aunque sea mitad, son 600 millones de chinos con capacidades, ¿no? Que es que volvemos a lo mismo. Hay que escalar con respecto a otros países. 600 millones, 3 veces la población de Estados Unidos o de Rusia, ¿no? Que también tendrá su grado. No todo el mundo en Estados Unidos tendrá acceso al nivel por encima de la media, ¿no? Si eso. Te vas a la India y es un poco igual. Cuando en India dices que el tanto por ciento es de gente multimillonaria, pero claro, luego resulta que ese tanto por ciento son 120 millones de personas, ¿no? El 10% de la India son ricos o muy ricos, pues eso son 120 millones de personas muy ricas. 120 millones de personas accediendo a viajar por ahí, a vivir bien, a generar hoteles, a calidad de vida, en fin, a exportar dinero y a generar mercado dentro y fuera de ese país, ¿no? Y Madre mía. claro, luego dices, es que nosotros somos la tercera parte de eso. Y además repartidos en un territorio mucho menos organizado. ¿Nos han comido la tostada? Bueno, es que tampoco es así. Hay que repasar cosillas de historia. Y, en fin, a mí me sorprendió mucho en el año 2006 cuando encontré el libro de John M. Hobson, Los orígenes orientales de la civilización de Occidente. O cuando estudias lo que fue Persia, o si ahora estudias lo que es China, ¿no? Y prácticamente lo que están es recuperando lo que siempre fueron. Son centros culturales, centros potenciales históricos, y lo único que, al revés, Occidente les comió la tostada a partir del siglo XVII y XVIII. De hecho, pues la colonización de la India, la guerra del opio en China. Fíjate tú que China ha aguantado estoicamente y dignamente 150 años de un tratado infame, y lo ha aguantado con cierto honor y con cierta... lo ha sobrellevado hasta que, en fin, han tenido tiempo de 150 años de aprenderse la lección y han dicho, pues hasta aquí, ¿no? Madre mía, pues me parece una pasada. Me parece una pasada. Y creo, yo, vamos, yo no tenía, podríamos decir que yo era de los que pensaba que sí, los chinos han desarrollado mucho, pero no sé, pero yo digo, era consciente de que el salario medio del trabajador chino ya estaba a la par del español hace bastante tiempo. Pero lo del coche eléctrico sí que me ha dejado un poco claro, pero ellos no lo han hecho, yo no creo que lo hayan hecho por transición ecológica, sino que lo han hecho por eh, necesidad, por necesidad propia. Es decir, si ellos no tienen hidrocarburos, no tienen industria de los hidrocarburos, y en este punto quiero recordar, por ejemplo, cuando Ecoembes, que es la que hace tanta apología del reciclaje de los plásticos, Ecoembes es un chiringuito es un chiringuito. Entonces, tú reciclas los plásticos, tú los entregas los plásticos tan normales, ellos los lavan y se los vendían a China, porque China no tiene industria del petróleo como tiene Occidente, y entonces no tienen capacidad de hacer plásticos especializados. Ellos los compraban, era mucho dinero, y ese dinero lo percibía Ecoembes. Cuando China dice, no voy a comprar ya tanto plástico, voy a empezar a desarrollar un poco mi industria petrolífera, es cuando se introducen en España, hoy en todos los países de Europa, pues todos los países de Europa tienen una empresa como Ecoembes, un chiringuito, es cuando le aplican el precio a las bolsas en los supermercados de 15 céntimos, creo que valen las bolsas ya. Porque claro, si China no te lo paga, alguien te lo tendrá que pagar, el chiringuito no va a parar. Y entonces por eso pagamos los plásticos tan caros. Son los que nos hacen la propaganda de que los mares están llenos de plástico, todas esas mentiras. Yo te lo digo que yo soy marino y he limpiado muchísimas veces cajas de mar. Las cajas de mar son unas cajas que tienen los barcos para que entre el agua del mar, y con el agua del mar refrigeras el agua del motor. ¿Cuántos plásticos me he encontrado? Nunca me he encontrado un plástico. Ahí aparecen otras cosas. Aparecen escaramujos, aparecen mejillones, aparecen muchísimas cosas. Mejillones que crecen y proliferan ahí, pero plásticos nunca. O sea, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Pero claro, como la gente no está en el mar, pues la gente no lo sabe. Y Ecoembes, pues bueno, pues un chiringuito de Borderá, creo que se llama, Joan Borderá, y más gente que es un chiringuito. Sí. Es un chiringuito.
está por ahí puesta ya la publicidad y la información al respecto de lo que es Ecoembes, circula ya por ahí al alcance de cualquiera. Sí, pero por ahí están y el grueso de la población no lo ve. No lo ve por una estadística que yo vi ayer en un vídeo, y es que el 70% de los boomers, que son, por ejemplo, mis padres, pues siguen viendo la televisión es que no se levantan del sillón. Cuando en cambio, por ejemplo, los jóvenes es que no ven la televisión. Por eso ya te digo que el mensaje ya no les llega, no consiguen llegarle, no consiguen llegarle a Pero los boomers. es que el problema de tus padres es que se creen, todavía tienen la idea de que el Estado vela por sus intereses y por Sí, el interés general. Se creen que estamos en tiempos de Franco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde pero se totalmente, crea ¿eh? la seguridad social y tal. Y bueno, y eso. ¿Y por qué han ido a vacunarse las criaturas contra el COVID y contra, en fin, qué mensajes? Claro. Y los poderes de difusión son muy fuertes, ¿no? Pero vamos, que yo lo digo también a mucha gente, que es que antiguamente, ¿por qué se iba a misa? Pues se iba a misa porque desde el púlpito se daba el mensaje para la semana, ¿no? Y era también la palabra de Dios, además que se decía, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ese lo conozco bien el tema, ¿no? Y bueno, y eso son las etapas históricas y eso es el cambio de mentalidad y ese es el progreso o el no progreso, ¿no? Porque fíjate tú, como le digo yo a mucha gente, ahora el progreso es volver a cosas de los años 50, estercola la tierra, en fin, ser ecológico, en fin, y, bueno, Una pues, cosa que te voy a comentar. Nosotros nos conocimos en la emisión del vídeo de Vidas y Renovables sobre las ajá, renovables allí en Málaga, y ellos tienen un vídeo del año pasado que se de la llama ganadería o muerte o algo así. Pastoreo o Muerte, creo que se llama. Sí, Pastoreo o sí, Muerte. sí, sí. Y hablan Y sobre está la muy eco, bien, sobre la está casi mejor que el de las vidas irrenovables, porque lo compré y lo he visto. lo he visto y me gustó mucho. Sí. De hecho, yo pienso ponerlo. De eso entiendo algo más, ¿sabes? ¿Te gustó? ¿Te gustaron los Me ha trabajos que haces? encantado, vamos, me ha encantado porque además es eso, es hablar con sinceridad y con la realidad cruda, como son las cosas, y al Claro, margen de la censura que hay general sobre estas cosas. estoy de acuerdo, Puli, pero hay un tema, hay una cosa que nosotros estamos criticando desde aquí. O sea, nosotros, mm, la gente no quiere ver el problema y realmente tenemos un problema. Tenemos un problema. La gente no entiende que la energía no es cuando tú le das a un botón y se enciende la luz. Eso es un 20% solamente de la energía. Tenemos un problema energético a nivel mundial y por eso hay guerras y por eso hay gente que lo está pasando mal porque hay que sacar gente de la cadena de consumo. Y yo te lo voy a decir honestamente, te lo digo honestamente. Este año la generación energética, el gas, el tema del gas está siendo una calamidad. O hacen un gaseoducto desde Qatar a Europa o nos vamos a quedar secos, pero para el año que viene o para el otro no llegamos al invierno. Porque Rusia va a tardar un tiempo en reincorporarse, en restaurar las relaciones comerciales con Occidente. Entonces, la gente no quiere entender eso. Yo el otro día hice un vídeo con una periodista de ahí de Málaga y no lo quiere emitir porque dice, Lía, este mensaje no se puede emitir, no se le puede decir a la gente esto, es muy duro y es muy fuerte, y es verdad, no se le puede decir a la gente. La pregunta que yo te quiero hacer, Puli, porque yo, desde mi punto de vista, yo veo que es un absurdo, porque a día de hoy la única energía alternativa que tenemos a cuando los hidrocarburos se vayan retirando. Recuerdo que en noviembre del 19 estábamos en 102 millones de barriles diarios de producción, ahora mismo estamos en 80 pelados. Estamos en 80 pelados. Estamos en 80 y la Agencia Internacional de la Energía dice, sí, es que ahora va a empezar a subir. Sí, vamos. Estamos en 80. Y tú en 80, si tú ganas 1.000 euros y te gastas 1.000 euros en vivir, si te pagan 100, no te vas a morir de hambre, pero hay 100 euros de cosas que ya no puedes comprar. Hay 100 euros que ya no te puedes gastar en cosas que necesitas.
Por lo tanto, se está sacando a gente de la cadena de consumo. Eso es inevitable. La pregunta que yo te quiero hacer, Puli, como la energía renovable, mal llamada renovable, que es en realidad energía alternativa, es la única, es la única que a día de hoy podría coger el relevo cuando a medida que la energía fósil, mal llamada fósil, se vaya retirando, y sabemos que no va a dar suficiente para rellenar ese hueco. Puli, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar para que los políticos empiecen a cambiar la ventana de Overton y digan, señores, las vacaciones ya no hay que empezar a tomarlas en verano? Hay que empezar a tomárselas en invierno, porque tiene toda la lógica. Si tú en verano tienes más horas de luz, tienes energía solar, la energía solar al final te genera un derivado que es el viento. Y tú en invierno, hostia, a causa de que tienes menos radiación, tienes menos energía disponible, coño, lo lógico es que las fábricas, si en vez de encerrar en agosto, pues que cierren en diciembre. Si tienen las fábricas, los colegios, si se le puede dar ahí placas solares a los chavales y a la gente que está en las aulas, en vez de estar en invierno con calefacción, quemando gas que no hay, hostia, pues lo lógico será que estén estudiando en verano y en invierno estén de vacaciones. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que los políticos empiecen a cambiar esa ventana de Overton? Porque es que yo creo que es inevitable. Pues yo creo que tal como lo pintas, lo más lógico y lo que hay que intentar que no pase es que digan, señores, no hay vacaciones. Hombre, imagínate a ¿Pero los por qué? funcionarios. Porque tenemos que cerrar o vacaciones de perpetuas, ¿sabes? Porque de hecho, ¿qué le está pasando a Alemania con la industrialización? ¿Qué le ha pasado con el sistema eléctrico de Volkswagen y tal? ¿Dónde están ahora? Se los han llevado a China. Claro, pero La es que Volkswagen que está haciendo, cerrando fábricas en Europa, y fíjate que Volkswagen fue una de las grandes beneficiadas de la guerra de Yugoslavia y se quedó con sí. Skoda y tal, y este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que ha promovido la guerra de Ucrania. Le salió bien aquel experimento y bueno, vamos a repetir. Ayer leí que Balay, que tiene un centro de producción en el norte de España, despide a 600 trabajadores. Balay es Siemens y Bosch, creo. Y despiden a gente porque van a cerrar. Porque ¿Y van qué a le ha cerrar pasado a los Fagor? producción. ¿Qué le pasó a Fagor no hace tanto? Claro. Que era además una cooperativa, la Mondragón, y era un ejemplo de cooperativa social, y era un ejemplo, y, vamos, un ejemplo tan potente que se hizo cargo de Konerovsky y tal, era suya, ¿no? ¿Y qué le ha pasado? Pues que entró en declive y se ha perdido prácticamente. Pero vamos, que nos está pasando en general. No tiene lógica que estemos expropiando olivos y llenando campos de cultivo de Castilla-La Mancha o de Andalucía de buenas tierras agrícolas para poner parques solares fotovoltaicos y esa energía se quiera llevar a Alemania, donde realmente está la industria. Y es una fase más de todo lo que se habla de que la industria está en Centro Europa y que la consecuencia del europeísmo es la industria en Centro Europa y la periferia del Mediterráneo con turismo, ¿no? Mira, yo personalmente opino que todo lo que se hace de forma planificada no sale. No sale, fracasa, está condenado a fracaso. Ya pasó en la Unión Soviética y ahora en la Europa socialista que hemos estado creando en los últimos 10 años, que se ha pisado el acelerador a full, va a fracasar también. Entonces, no sé, yo creo que nos vamos a la mierda de una forma tan irreversible. ¡Puaf! Pero No impresionante, sé, ¿eh? porque la planificación en China parece que está funcionando y cuando lees historia de China casi que ha funcionado siempre, ¿no? Como dice Diamond, las ventajas de eso unas veces que aciertas y otras veces que te equivocas, como les pasó en la dinastía Ming, ¿no? Con el aislacionismo y tal. Pero bueno. Lo que sí se nota en algunos sitios, como es China, es el sentido patriótico, ¿no? Y eso yo creo que se ha perdido, ¿no? El amor a la tierra, al interés general, en general, por decirlo de alguna manera, es diferente en unos sitios y en otros. Y lo hemos perdido en España en los últimos 50 años y así, ¿no? Permíteme que te diga una cosa. Eso va
En lo que te he comentado yo sobre que en la Revolución Francesa los súbditos se convirtieron en ciudadanos, el ciudadano bien adoctrinado en la escuela pública es convertido en un adorador de la patria y es capaz de enviar a sus hijos a morir en guerras. Y a día de hoy ya en la década de los 90 nos convirtieron en consumidores y de consumidores ahora ya nos hemos dado ya hemos visto lo que hay detrás del telón, ya hemos visto el truco, hemos visto la mentira y ahora ya queremos que el Estado nos deje en paz, lo que más nos hemos convertido en liberales, en neoliberales y no queremos cuanto menos Estado posible, mejor, porque estamos informados, porque la televisión ya no es capaz de permear con su mensaje oficial lo que la gente tiene que hacer. Entonces. Pero yo ese patriotismo lo refería más bien al empresario, ¿no? En el sentido de patrio, generar patrimonio en el país, ¿no? De cara a que reviertan el interés general, ¿no? Y tú te fijas en lo que era la industria nacional o de España hace 60 años y de lo que es ahora, ¿no? Y dónde estamos y en manos de quién está el capital industrial, el poco que queda, ¿no? De este país. Me refería más bien a eso, ¿no? Y China, ¿no? China tiene, ya te digo, estudias historia y el interés por defender su país parece que es muy distinto. Yo cuando leí que China ha tenido el logro de quitarle el hambre a 600 millones de personas, dice, es que eso no lo ha hecho la ONU en los 70 años de existencia que tiene, con tanto predicamento, con tanta FAO y con tanto UNICEF, ¿no? Porque el objetivo no es ese. Si lo quisieran hacer, lo Por conseguirían, pero el objetivo no es quitarle el hambre a la gente. El objetivo es Y mantener. pues ya está. Y lo que dices de la desinformación, pues la frase pan y circo ya sabes cuándo se acuñó, ¿no? No es de ahora. Y, Una cosa y, que te y quiero lo, contar ahora, que nos queda ya un ratillo, 20, un cuarto de hora, y te quiero preguntar, como nos has comentado, has estudiado ingeniería forestal, por lo que entiendo, y dominas. Últimamente se ha sabido, se ha escuchado en redes sociales un testimonio de una mujer que estaba en una manifestación diciendo que lo del Barranco del Pollo en Valencia, que mucha gente está diciendo que no conectan, claro, la apertura de compuertas va por el río Magro, va por otros caudales, va por otros sitios y no conecta con el Barranco del Pollo. El Barranco del Pollo yo lo estuve viendo cómo conectaba, porque Valencia está lleno de barrancos, y yo veía que conectaba con el Barranco de Chiva y el Barranco de Chiva venían todas las escorrentías de la montaña que está ahí, de ese elemento montañoso que está a las espaldas de Chiva, y ahí arriba sí que hay pantanos, pero que esos pantanos están conectados con el cauce del Turia y no podría llegar. No obstante, las escorrentías sí llegan y que lo que cayó era mucha agua. Esa mujer decía que el agua que llegó al pantano del Pollo subió tanto el caudal a causa de las aguas subterráneas. Yo pienso lo siguiente, vamos a ver, yo estuve el invierno pasado, estuve en Cazorla, estuve en el nacimiento del río por eso. Guadalquivir. Exactamente. Exactamente. Estuve y se veía de salir el agua de muy alto, de una cascada muy alta. Entonces yo me quedé pensando y digo, tía, ¿cómo sube el agua hasta ahí? Y entonces, claro, la única lógica que yo entendí es que para que el agua salga por ahí, tiene que haber una sobrepresión a las aguas interiores, a las aguas subterráneas que conectan con ese naciente y entonces cuando llueve mucho, el agua filtra, presiona, sube la presión y sale por ahí. Es que no he encontrado otra lógica. Y digo, ¿es posible que las aguas subterráneas hayan filtrado y por conductos subterráneos conectasen con el Barranco del Pollo y de ahí el aumento dramático del caudal? En esa circunstancia y con esa velocidad es imposible, porque el agua subterránea precisamente deriva de la infiltración y la infiltración es lo primero
que se intenta mejorar para evitar problemas de avenida y de escorrentías torrenciales, ¿no? Y de hecho, pues bueno, escribí el otro día un articulito respecto al tema y, por decirlo de alguna manera, lo que aumenta es la rugosidad de la superficie. ¿Cómo se aumenta esa rugosidad? Pues de varias maneras. Puedes tratar sobre la tierra en sí, pero lo normal es crear una masa forestal en cabecera y hacia abajo y después regular el cauce a base de obstáculos, que lo que hacen es aumentar el tiempo de concentración de la cuenca, que se llama, que es decir, que se reúna ese agua y genere fenómenos de gran caudal. Entonces, el agua subterránea precisamente lo que hace es eso, es aumentar el tiempo de concentración y no responde de forma inmediata a los pulsos de precipitación, con lo cual es imposible que eso venga de agua subterránea. En casos calizos muy notables, como por ejemplo, que te sonará que eres de Cádiz, la Cueva del Gato. La Sí. Cueva del Gato La Cueva del Gato es mala. En Benaoján, bueno, entre Málaga y Cádiz, pues eso es una cuenca que está escaliza y es así, como esto que comentas del Guadalquivir, y puede responder de forma rápida, pero aún así el agua subterránea no tiene la capacidad de movimiento que tienen las aguas superficiales. Y por una parte. Por otra parte, otro de los peligros de las aguas superficiales no es tanto el caudal líquido como lo que se llama caudal sólido. Es que arrastra un montón de áridos, piedras y barro que aumentan tanto el caudal como la fuerza destructiva, porque ya no es en sí una masa líquida, es una masa fluida con mucho más capa, que además es progresiva, porque eso aumenta a lo largo del cauce la capacidad de erosión o de comer, y de hecho te puedes ver las imágenes que se ven posteriores de esos barrancos, cómo están prácticamente excavados y cómo ha profundizado el cauce a medida que ha pasado la riada. Entonces las aguas subterráneas casi siempre, vamos, dan caudales limpios, ¿no? No dan caudales de ese tipo y mucho más retrasados. Podríamos El descartar. único historia es que si el manto freático está lleno, pues entonces la capacidad de infiltración es menos y sí que genera, pero al final genera escorrentía superficial, nunca subterránea. Claro. La verdad, Puli, que yo cuando vi, porque aquí en el canal Solo Clima, es que yo lo vi clarísimo. Cuando yo hice la cronología, cuando yo vi el salto, es que como se pasa de 260 y tantos metros cúbicos por segundo a 2200, a 2250, digo, esto es que han Pues abierto las depende de compuertas. lo que haya caído arriba y de cómo sean los tiempos de concentración. Por eso es tan importante generar obstáculos que se llaman diques o azuques o Claro, presas, o llámalo como quieras, ¿no? La presa es grande y tiene capacidad de liberar agua, pues es lo que se llama laminación, ¿no? De hecho, aquí hay uno en Málaga que es famoso que se llama el Pantano del Agujero, porque lo que tiene es un dique de laminación que tiene un túnel grande, que ese túnel lo que hace es que si viene una avenida muy grande, el caudal que sale por ahí se adecua al cauce que tiene aguas abajo. Y pese a ello, hubo inundaciones tan recientes como el año 89, ¿no? Porque venían de otros sitios, pero vamos. En Málaga, por ejemplo, esa misma dana se repitió una semana después con niveles intensos, ha dado problemas, pero no ha generado los problemas que han generado allí en Valencia. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la cuenca no esté trabajada, ¿no? Como parece ser que ha pasado, ¿no? Que estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional desde 2001 y no se han llegado a invertir las previsiones que había establecidas o proyectadas, ¿no? Y hay muchas obras del proyecto que no se han ejecutado. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa es de todo el que le ha tocado gestionar de un color o de otro, venga de quien venga. Y todo eso es cuenca hidrográfica, no tiene nada que ver ahí la comunidad autónoma, ¿eh? Tanto como has dicho. Claro, pero después el presidente se coge, se va a Brasil y dona 400 millones para los países pobres que van a ser gestionados por las ONGs, que son su brazo armado, son las herramientas de la izquierda internacional,
y esas reparaciones que a lo mejor pueden costar 200 euros, como era lo que costaba presupuestado 200 millones. 200 millones, perdón, 200 millones eh, eh, el arreglo del Barranco del Pollo, pues no se hace, no se hace. Bueno, pero ¿qué te he dicho de patriotismo? Claro, Pues es por ahí que... se entiende ahora lo que te he comentado de patriotismo. Pues a Bueno, eso me pero refería. yo todavía, todavía, con el tema del patriotismo, todavía voy a ir a más. Yo, con lo que está pasando, por ejemplo, claro, yo estoy siguiendo, como todos los españoles, estamos siguiendo lo que está pasando con el caso Aldama, ¿no? Entonces, tú vas pensando, oh, son unos golfos, son unos golfos, son unos golfos, pero es que ayer me explotó la cabeza porque vas uniendo los puntos y al final no es que sean unos golfos, que estaban trabajando para el partido, estaban trabajando para financiar el partido. Entonces, lo que yo pienso es, madre mía, si esta gente daban mordidas absolutamente todos, los constructores y todo, eh, es decir, cuando se estaba produciendo la inundación en Valencia, por un lado, ellos estaban diciendo, por un lado tenías al ángel bueno aquí a la derecha, que te decía, tienes que actuar para salvar a la gente, y por otro lado tenías aquí al ángel malo que te decía, no, 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 déjalo que destruya, porque esto después vamos a ir a reparar y entonces vamos a cobrar mordidas. Pero es que yo lo vi así tan claro, digo, pues claro, entiendo cuando el presidente le dice al Dama, me han informado de lo que estás haciendo y te estamos muy agradecidos. Estoy informado de lo que estás haciendo y estamos muy agradecidos. Es que ahora lo entiendo. Es que yo qué sé, tío, es que es una pasada. Es una pasada. Yo es que alucino. Entonces, claro, tú dices, pero patriotismo, ¿pero qué patriotismo? Pero si el que está ahí no lo es, el primero que tiene que serlo no lo es. Pues por eso te digo, pero a ese nivel me refería, no, no al otro Es una pasada, tío. Es del una pasada. ciudadano. Es una pasada. Así nos va. Así nos va y así nos va a seguir yendo, Claro, porque yo creo que tal y como están las cosas, no creo que los que vayan a venir vayan a hacer algo mucho mejor, ¿eh? Porque el hackeo en el sistema electoral, que vengo denunciando desde hace más de 5 años, el hackeo es total, vía correos, y aparte a los presidentes los compran, los tienen a todos comprados y todos hacen lo que les digan que tienen que hacer. Les dan un papel, venga, por aquí, esta es la agenda. Fíjate, se ha ido Teresa a Europa ya allí a la jubilación dorada y ahí va a pasar lo de Valencia y se acabó, se ha enfriado y fuera. Además, fíjate que siendo la autoridad máxima responsable, no ha dado la cara. Claro, y ahí están las Es terminales la mediáticas. única es la única que no ha aparecido en pantalla. Claro, y además las terminales mediáticas echándole la culpa a Amazon, que yo pienso que también tendrá lo suyo, también se tendrá su Bueno, parte de responsabilidad y creo que también debería de sí, dimitir, o el Partido Popular decir, venga, este tío al carajo por incompetente, pero es que aquí no dimite ni Dios, tío. Es que aquí no se va nadie, no se va nadie, y yo tengo la esperanza de que escuché el otro día a la periodista de Objective decir que ella es conocedora de los escándalos que van a salir de aquí a marzo y que es literalmente, materialmente imposible que el presidente aguante todos estos escándalos sin presentar la dimisión. Espero, espero que se vaya antes de marzo, tío. Pero también al mismo tiempo también me da mucho miedo, Puli, porque en todos los países occidentales se están planteando elecciones para antes de marzo. Algo nos tienen preparados. bueno, Algo nos tiene preparado. Y yo creo que van a tirar por el lado sanitario, ¿eh? Creo que va a ir por el lado sanitario, por lo que está pasando en Congo. ¿Sabes lo que está pasando en Congo con una afección respiratoria? Han muerto un chorrón de cientos de personas ya. Ya ha habido algunos casos en Estados Unidos. Creo que por ahí va a venir la historia. Y claro, y al final, como todos son vasos comunicantes, es que tú, cuando entiendes cómo funciona el mundo, tú dices, claro, si es que ahora viene Trump, empieza a pinchar, empieza la economía a dinamizarse, el crecimiento económico va aparejado de consumo de energético. Y el consumo energético, lamentablemente, no tenemos hidrocarburos para abastecer, pues algo se van a inventar, ¿eh? bueno, a ver, habrá que irlo viendo, pero en fin. A ver también qué pasa, porque es verdad que Trump viene con una idea distinta y es verdad
que si aquello no fue un simulacro, ya han intentado matarlo una o dos veces, ¿no? Y como le decían a Margaret Thatcher los del IRA, con acertar una vez nos resulta suficiente. Estoy muy interesado ahora en informar sobre este tema del cambio climático y de la carbonofobia, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la finalidad última y es una pena porque está afectando sobre todo al mundo rural, a la ganadería y ya te pilla no de cerca, pero sí muy próximo porque tienes amigos y bueno, y trabajo en el mundo y al final pues es un dislate todo que nos perjudica como país, como Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. economía, ¿no? Te voy a hacer un comentario al respecto. Mira, no sé si conociste a Marisa. Marisa es la chica que organiza todo esto, que está peleando y luchando contra estos movimientos de los fondos de inversión, los que están expropiando las tierras, contra los políticos. Ella, la verdad que está luchando mucho. Yo la conozco y me parece muy legítimo y muy loable lo que está haciendo. Y desde aquí todo mi apoyo. Además, con la cosa de que ella no es principalmente una afectada, sino que lo hace por convicción moral y porque cree que tiene que hacerlo y, oye, para mí fantástico. Pero tengo que decir que es un David contra Goliat, ¿eh? Es un David Sí, contra hombre, Goliat. Esto viene de muy siempre lo ha arriba. sido. Esto viene de muy arriba. Esto viene del Foro Económico de Davos, del Foro Económico Mundial. Esto viene de muy, muy, muy arriba, todas estas instrucciones. Sí, siempre va a haber gente que pone el cazo y que se beneficia, siempre va a haber terminales mediáticas que embarran el terreno, siempre va a haber creadores de contenido que reman hacia ese lado Me, o de me donde está nace pasando. muy arriba Me- y estoy ahí contra Goliat, tío. Y sí, sí. Sí, sí, además el otro día me hizo gracia cuando la parte esta te acusa ahora que el negacionismo persigue y que hace presión sobre los que defienden el cambio climático y tal, ¿no? Y hay nombres muy conocidos que me prefiero no citar, ¿no? Y claro, y te señalan con el dedo como negacionista y como tal y como cual. Valladares, por ejemplo. Y ellos, bueno, por ejemplo, y otra gente más vinculada al tema periodístico, ¿no? Valladares me asombra mucho porque yo lo conozco de publicaciones científicas de ecología de hace 20, 25 años y no sé a qué se debe esta deriva, ¿no? Dinero, dinero. El dinero Pues, por dinero baila el perro. pues, pues será eso, pero en fin. Ellos lo visten como de una convicción que ya te digo que no se sostiene porque la evidencia principal, como le decía el otro día a uno, el negacionismo principal es negar la evidencia. Y la evidencia principal es que te pones la curva de incremento de concentración del carbono, que es progresiva y creciente, y la comparas con la de las temperaturas simplemente en el siglo XX, que es cuando se atribuye el efecto antrópico, y ves que no hay correlación. ¿Qué Claro. significa correlación? Que si una tiene un comportamiento, la otra le sigue, con más o menos retraso, pero le sigue. Lo que no puede ser es que el carbono sea progresivo, y más desde el año 80, y las temperaturas, pues bueno, tienen sus altos y sus bajos, y no solo a nivel de estacionalidad, sino a nivel de promedios anuales. Eso ya por no leer libros profundos como los que hay ahora mismo, no tenemos excusa de no saber de clima después de que Javier Vinos haya escrito sus libros, ¿no? Y de saber, por ejemplo, que es que ni siquiera los dos hemisferios responden sí, igualmente, sino que más bien funcionan al contrario, ¿no? Que cuando uno funciona en un sentido, el norte, que es sobre todo el que enfría, el sur se calienta, ¿no? O viceversa. Con lo cual, pues bueno, dices tú, ¿de qué me están hablando estos señores? Pues estos señores lo único que hacen es reflejar el relato del IPCC como dogma y defender la ultranza en base a que les debe ir. Porque los demás no tenemos implicación en este tema ninguna. Claro, lo único que están haciendo es modificar vías. Claro, te generan. Están cambiando la ventana de Overton para que haya regulaciones que condicionen tu consumo, tu nivel, tu ritmo de consumo de hidrocarburos. Simplemente es eso, porque al final es lo que importa. Es lo que importa aquí, los hidrocarburos. Justamente, la transición energética.
transición energética. La transición energética. Y como yo expliqué en un vídeo, hostia, Pues bueno, no, que eso ya me lo contaron a mí en el año 82, en clase de geografía de bachillerato, que no teníamos petróleo y que dependíamos de potencias externas. Eso no pasa nada por decirlo, ni por decir que conviene acomodarse a otra cuestión. Ujú. La verdad que es muy chungo. Yo, como creador de contenido, estoy experimentando que hemos tenido una generación a la que le han metido tanta mierda en la cabeza que ha aceptado las doctrinas y, y se lo ha creído a pie juntilla. Lo podemos ver en el programa Demos, por ejemplo. ¿Has visto el programa Demos donde va Mesilla? Pues No. sacan 5 gradas, sacan 5 gradas Bueno, y sí, que el otro día salió diciendo que Franco era más socialista que el PSOE. sí, Sí, efectivamente. sí. Pues en este programa hay 5 gradas o 6 gradas y entonces hay una grada con gente de 20 a 30, otra con gente de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. Y entonces la gente vota. Y entonces votaron y decía, se está blanqueando en las redes sociales a Franco y en todas las gradas la estadística estaba entre 50, 40, 60, 40, 60, 40, 60. Ahí estaba, ¿no? Y en la grada de los chavales de 20 años estaba en un 80-20. O sea, de los 20 a los 30, el trabajo del adoctrinamiento público en las escuelas ha funcionado. Y ahí estaban totalmente chavales desvirilizados, mujeres Bueno, lesbianas, joder, había de todo, tío. Y una generación totalmente, pero agüita porque la generación que viene por detrás de ellos viene muy, muy fuerte, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? bueno, pues si sigues a Mar Vidal verás el afán que hace o la insistencia que tiene sobre el control de la información y la censura en redes sociales, ¿no? Ayer mismo, antes de ayer, salía el ministro diciendo que iban a crear otra ley, siempre dando vueltas de tuerca a la libertad de expresión, ¿no? Y que te tienes que desdecir Sí, sí, cuando das información falsa. Pero claro, ¿quién pone el criterio de lo que es la información falsa? Las 4 verificadoras que atienden a las instrucciones de quien afirmativo, afirmativo, totalmente. Y además, si ellos no predican con el ejemplo, joder, que deberían de ser ellos los primeros que deberían corregirla, porque son los creadores de bulos PSOE State of Mind es la máquina del fango, vamos. Bueno, Pero lo totalmente. de la Dana de Valencia ha sido un ejemplo maestro de generar información interesada de una parte y de otra, sobre Bueno, todo por parte de quien domina los medios, ¿no? lo de la Dana de Valencia hay mucho de qué hablar, pero Por es eso que te es digo. impresionante, porque, joder, no sé si contártelo aquí. Lo de la Dana de Valencia, yo tengo info muy buena, pero que tampoco es que para mí, pero por ejemplo, por un lado está muy bien que haya habido tantos voluntarios, que la gente ha querido ayudar, pero tú en algún momento tienes que decidir poner a alguien que organice todo. Porque si tú no tienes una línea logística, si tú no tienes una línea de suministro, si no tienes una organización, hostia, tú estás ahí haciendo un trabajo eh, desorganizado. Y, por ejemplo, cuando hemos visto en redes sociales cómo se tiraba ropa, ¿verdad? Lo has visto tú también. Vito Quiles, Sí, aquí se está tirando la ropa, pero claro, ¿por qué se tira la ropa? Pues porque no está inventariada, porque no está clasificada, porque no se sabe qué camión no está en almacenes, en hangares, preparado, estivado para dárselo a la gente que lo necesite. Tú que necesitas ropa, venga, toma para ti. No, porque no había organización. Por ejemplo, pero esto lo sé de buena tinta, ¿eh? Yo soy conocedor de que la gente, los españoles, nos hemos volcado con el tema de Valencia. Ha habido gente que ha mandado un montón de máquinas Karcher para limpiar, por ejemplo, máquinas caras, máquinas buenas. sí. Han estivado allí en un almacén allí sin organización ninguna. Ha llegado un amigo del alcalde o un familiar del alcalde y se han llevado las máquinas. Pero te lo digo así. Pues claro, como no se ha inventariado nada, no se sabe qué se lleva nadie. ¿Me entiendes? No se ha Sí, sí. inventariado lo que llega, no se ha clasificado, no se ha... Entonces, el movimiento voluntario está muy bien y como primera ola está fantástico, pero necesitas que las cosas se vayan organizadas. Y yo sé
que ha habido gente familias de políticos, se han llevado las máquinas, tío. Que se han llevado las máquinas para su casa. Entonces, claro, tú lo haces con toda la buena intención y llega el otro hijo puta y se lo lleva. Y esas cosas pasan. Así que bueno, en fin, sería para hacer un programa. Volvemos a lo mismo. Efectivamente. Por cierto, se me ha olvidado preguntarte, se me ha olvidado decirte una cosa. Oye, está haciendo frío este invierno. Se están retirando los efectos del Unga Tonga, parece. Porque eso sí que generó efectos de Pues bueno, el Unga Tonga llena de vapor de agua la estratosfera y es una muestra más de que el principal efecto invernadero viene por el vapor de agua. Algo que me explicó a mí mi padre cuando yo tenía 10 años y pasaba a recoger pan todas las mañanas y veía que el día que había nubes no había helada y el día que estaba raso, el hielo es que la tierra estaba blanca. Claro. Y eso es tan básico que, en fin, que te venga ahora un sesudo científico a querer decirte otra cosa. Claro. Pues... Te voy a contar una anécdota. Yo he estado en Letonia. En Letonia una de las veces que estuve a menos 42, ¿vale? Estaba a 42 grados bajo cero. Había una ola de frío. Pero claro, llegamos, en cuestión de 3 días, llegamos hasta 42, 43. Y mi mujer y yo estábamos recién casados y queríamos poner las cortinas del comedor. Y entonces en Letonia, bueno, nos llevamos las medidas, nos hicieron el corte y nos las traímos. Pero claro, íbamos andando por las calles y con tanto frío, con ese nivel de frío, hostia, es que no aguantas en la calle más de 3 minutos, por muy abrigado que vayas. Entonces te tienes que meter en alguna tienda, aunque sea para IP, para seguir andando por la calle de las tiendas, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta fue de eso. Uno de los días había nubes, estaba el cielo encapotado y las nubes al final es vapor de agua. Y ese día no hacía tanto frío. Bueno, no hacía tanto frío, es que a lo mejor estábamos a 20 y tantos bajo cero. Pero al día siguiente era un día sin nubes, soleado, había sol y estábamos a menos 43. Y había sol y estaba, como tú has dicho, el cielo raso, ni una sola nube. Y claro, tú ahí dices, joder, claro, como no hay nubes, pues la radiación entra, rebota y se va. Que llega. Así Pero que... encima es que cuanto más hacia el norte hay menos CO2 porque menos vapor de agua porque ese frío te quita el vapor de agua, Claro, precipita y se pierde más frío. De hecho, el forciamiento radiativo del CO2 en los polos es cero. Y no hay vapor de agua, con lo cual se pierde la Tierra pierde calor precisamente por los polos y por eso es toda la teoría esta del transporte de calor desde el Ecuador, que es la zona de ganancia, hacia el polo, ¿no? Que te lo cuenta muy bien Javier Pinós en sus libros. Ajá. Y bueno, es el radiador por el que se enfría la Tierra. Y bueno, visto así, pues se entienden mucho mejor las cosas. Pero luego fíjate tú todo lo que es el alarmismo, que se considera que la temperatura global media de la Tierra es 14,5 grados y en cuanto está lo más, ¿no? Las previsiones de incremento alarmistas están en torno a 2 grados, ¿no? Que sería, ¿cuánto? Una temperatura global media de 16,5. ¿Tú sabes cuál es la temperatura media anual de la ciudad de Málaga, Valencia, Murcia o Almería? Yo pienso que debe de estar cercana a los 20. Pues eso, entre 18 y 19 grados y medio. Claro. ¿Se vive tan mal en Málaga, Almería o Alicante? Pues ahí tienes el alarmismo y las consecuencias. O sea que... Afirmativo. Pues muy bien, Puli. Pues ponemos punto y final aquí. Estaría contigo charlando 2 horas más, porque a medida que te voy escuchando me surgen preguntas, pero lo que me gustaría sería poder traerte algún día más y animar a la gente a que se una a tu canal de Telegram, donde haces publicaciones y publicaciones muy interesantes para no creerte la doctrina impartida desde los medios globalistas. Puli, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta otra. Venga, chao. Con un fuerte aplauso. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que, sin más,
Nos vemos en el siguiente vídeo.